Dios les bendiga, mis amados, allí donde quiera que ustedes se encuentren, la mano poderosa de Dios sea en favor de ustedes y de toda su casa. Quiero compartir una enseñanza de la palabra de Dios que habla acerca de la fe. Esa palabra tan pequeña, compuesta solamente por 2 letras, pero que mueve toda la creación. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice la palabra en el libro de Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El libro de San Marcos nos da un poco más de referencia acerca de la fe. Y la Biblia dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ciertamente le dirías a este monte, quítate y échate en el mar. Y si no dudares en tu corazón, lo que digas, será hecho. Pero en verdad, ¿cuántas veces hemos hablado a los montes y siguen allí donde estaban? O le hemos hablado a ciertos problemas y siguen estando quizás más firmes que antes. Y la verdad es que cuando Jesús hablaba acerca de si tuvieres fe como un grano de mostaza, no estaba refiriéndose al tamaño de la semilla, sino al poder de fe que esa semilla tenía. Hace muchos años atrás, cuando Dios me revelaba este pasaje, en visión me llevó a un monte alto donde habían muchísimos de los antepasados que hicieron historia juntamente con Él por medio de la fe. Vi que el monte humeaba y aún sobre ese monte, en lugares más altos todavía, había algunos lugares vacíos. Fue entonces que le pregunté al Señor por qué había lugares más altos que todavía estaban desocupados o vacíos. Fue allí cuando Él me recordó que la gloria postrera de la casa del Señor sería mayor que la primera. No era Abraham el que ocupaba el lugar más alto. Me sorprendió porque yo había aprendido que Abraham era el padre de la fe. Fue allí cuando Él me reveló esta palabra que yo hoy quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Me llevó al libro de San Mateo, capítulo 13, en el versículo 31, donde la palabra de Dios dice que Él les refirió otra parábola. Una parábola es una enseñanza basada en un hecho real, pero con intenciones de aquellos que lo oían no le fueran revelados, a menos que Jesús quisiera revelárselos. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Aquella misma mostaza que Él nos exige que nosotros imitemos como ejemplo de fe. Fue allí cuando le pregunté al Señor por qué Él escogió a la semilla de mostaza y no a Abraham cuando estaba dando el ejemplo de fe. Y fue entonces que Él me recordó que en los momentos más difíciles de Abraham, el padre de la fe, se hizo pozos. Por las dudas, Dios no hiciera llover. Abraham, en momentos en que el rey vino y tomó a Sara para llevársela por mujer, él dijo, es mi hermana, por temor a que lo mataran y se la robaran a ella. La verdad es que en esos momentos de dificultad, a Abraham le faltó la fe. También recordé a aquel ilustre predicador llamado Juan el Bautista, de quien Jesús diera testimonio de que de los nacidos de mujer, el más grande de todos es Juan el Bautista. Pero luego agrega, en el reino de los cielos es el más pequeño. Y allí fue donde pregunté por qué.
Y recordé que aquel Juan el Bautista, en el momento en que estaba encarcelado, y aquellos mensajeros fueron enviados a Jesús, él preguntó: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La fe de Juan el Bautista había decaído. Entonces Jesús, buscando un ejemplo de fe, llamó nada más y nada menos que a eso tan pequeño e insignificante como un grano de mostaza. Hizo en pos del crecimiento y de creerle a Dios. Y dice la palabra que el reino de los cielos, lo más grande que existe en todo el universo, porque cuando el ángel es enviado a medir Jerusalén, dice que era tan grande que sin medida será esa Jerusalén del cielo. Ahora Jesús nos está hablando a nosotros acerca del reino de los cielos. Y otra vez en el libro de San Mateo capítulo 13 pone como ejemplo nada más y nada menos que a esa insignificante semilla de mostaza. Y dice la palabra de Dios: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Yo en esta oportunidad estoy trayéndote una enseñanza acerca de la fe, pero no te puedo regalar mi fe. Yo quisiera entregarles la fe que tengo a mis hijos. Quisiera dársela a mi esposa. Y muchas veces, viendo la fe de mi esposa, ciertamente he dicho: Dios, quiero tener la fe que esa mujer tiene. Inigualable. Y es que la fe es personal y es privada. Y muchas veces he tenido que ministrar a amigos, a matrimonios, que aún en su misma casa difieren en la fe. Unos tienen la capacidad de darlo todo y otros por lo contrario. Unos tienen la capacidad de orar por cualquier enfermo y otros no. ¿Y por qué con unos sucede y con otros no? Y la verdad es que la fe es algo que se siembra. Y como toda siembra, uno tiene que pasar, sufrir el proceso del crecimiento interno, lo que no se ve, lo que no se palpa, lo que no pueden conocer otros, hasta que un día eso sale a luz y se manifiesta. Dice la palabra de Dios que el hombre lo sembró en su campo. Y yo siempre les aliento, y cuando tengo que ministrar a alguien en forma privada, siempre les digo: mi fe es mía, la tuya tendrás que procesarla y hacerla crecer tú mismo. Luego dice la palabra de Dios, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Qué interesante es este pasaje donde Jesús nos está hablando del proceso del crecimiento de la fe. Dice que el sembrador en una oportunidad salió a sembrar. Parte de semilla cayó entre espinos. Dice la palabra que esa semilla creció, pero juntamente con ella crecieron los espinos, la ahogaron y murieron. Y es tan importante crecer en fe que si no lo haces, el mundo, las circunstancias y los problemas te van a ahogar de tal manera que vas a tirar todo y vas a morir. Pero también dice la palabra de Dios que hay una semilla que cayó en buena tierra, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto es lo maravilloso de la fe, que la misma semilla en la misma tierra tiene distintos frutos, y eso está dado por el crecimiento personal de cada uno de aquellos que toman esa semilla y la siembran. ¿Cómo puede ser que la misma semilla en la misma tierra produzca una 30, una 60 y otra 100% o por uno? Y es que
Vuelvo a repetirlo, la fe es algo personal, es algo que solamente tú y el Espíritu de Dios harán que usted pueda crecer a las dimensiones para las cuales Dios lo ha creado de antemano. Luego dice la palabra de Dios, es la mayor de las hortalizas. Y la verdad es que cuando Dios creó las cosas, cuando Dios hizo al hombre, le dio una medida, le dio una estatura, y por más que algunos se afanen, no podrán añadir a su estatura un codo. Esto es 45 centímetros. No se puede. Ahora dice la Biblia que esta semilla de mostaza llegó al límite que tiene que llegar una planta de hortaliza. Y yo siempre me he preguntado qué es una hortaliza. Y una hortaliza es una planta de lechuga, una planta de pimiento, una planta de tomates, algo que escasamente puede llegar a 1 metro, 1,5 metros. Pero dice la Biblia que la semilla de mostaza luchó, peleó, se rebeló contra esa condición de ser una planta tan pequeña. Y dice la Biblia, y se hace árbol. Es curioso, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo hombre con sus limitaciones, con sus errores, con sus faltas, con todo lo que usted puede en un hombre encontrar en la calle. Pero luego la palabra de Dios dice que nosotros, los que le hemos creído, los que hemos arrebatado esa fe, somos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cómo es que un hombre puede transformarse en un árbol? De la misma manera que una hortaliza, siendo de 1 metro de estatura, puede llegar a tener alturas que los árboles más grandes de la tierra poseen. Eso fue lo que aconteció con esta pequeña semilla que se reveló a ser lo que todos decían que ella tenía que ser. Y dice la Biblia que se hace árbol. Y estando en la condición de árbol, pareciendo que ya lo había superado todo, que ya había logrado la meta que ella quería, dice la Biblia, de tal manera que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. De pronto, esta semilla de mostaza dejó de ser una simple hortaliza, se hace árbol, pero a la vez se convierte en un árbol codiciable. Y ahí es donde la palabra de Dios nos habla a nosotros, que seríamos tierra deseables, que prestaríamos y no pediríamos prestado, que vendrían a nosotros de naciones, de tierras que no conocimos, a pedirnos el favor de nuestro Creador. Ahora, ¿cómo se hace para ser un árbol fuerte que sostenga hogares, que sostenga nidos? Porque he visto árboles que en vientos se mueven de un lugar a otro y no importa qué clase de ave haga nido ahí, el viento le tira todo por tierra. Esta planta evidentemente había llegado a ser grande, pero a la vez también firme. Las aves del cielo sabían que podían confiar en las ramas de esa planta para colocar sus hogares, sus nidos, hacer crecer la siguiente descendencia. Fue allí donde Dios me recordó mis primeros años de creyente, donde en cualquier problema yo corría a mi padre, a mi madre, para que ellos me solucionaran los problemas. Cuántas veces corría a pedirles dinero para que ellos me ayudaran a pagar las deudas que yo tenía. Hasta que un día Dios me dijo que ellos tendrían que correr a mí y no yo a ellos. Pero para eso fue duro
el crecimiento, dura la etapa, no son fáciles los procesos. Lo que sí, la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y si le has creído a Dios, verás la gloria de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios que esta planta llegó a ser tan codiciable que las aves del cielo hacían nidos sobre ellas. Y yo quiero preguntarte a ti, creyente, hombre de fe, mujer de fe, que estás escuchando en esta mañana, ¿cuántos vienen a ti a pedirte que tú les ayudes y puedes ayudarles? No solamente en lo económico. Por la gracia de Dios me ha sido dado un ministerio donde los milagros se manifiestan, no solamente en lo económico, sino también en sanidades corporales. Y cuando la gente viene a pedirme una ayuda, tengo que tener la firme convicción, tengo que tener la certeza de que yo puedo abrirle los ojos a los ciegos, desatarle la lengua a los mudos, hacer caminar a los paralíticos. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, y Dios no miente. Mira todos los procesos por los cuales tuvo que pasar Abraham para ser conocido como el padre de la fe. Y aún siendo el padre de la fe, el ejemplo de fe que Jesucristo usó para enseñarnos a nosotros, la postrer generación, acerca de la fe, fue nada más y nada menos que el de un grano de mostaza. La más pequeña de todas, la insignificante, la que parecía que no tenía medida para calificar en algo de Dios. Esa llegó a tener la dicha de ser ejemplo de fe para toda la humanidad. Una de las cosas que puedo enseñarte en esta oportunidad: Dios no es deudor de nadie. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Ciertamente esta generación pasará, cielo y tierra pasarán, pero sus promesas son inamovibles. Dice la palabra de Dios que la promesa de Dios es en Él, sí y amén. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, la promesa de Dios siempre se cumplirá. Tan solamente si en esta oportunidad puedes ponerte en las manos de Dios y decirle: Señor, ayuda a creer, ayúdame en mi incredulidad. Seguramente Él tenderá su mano y te llevará a desafíos tan grandes que el día que tú mires hacia atrás no podrás imaginarte cómo llegaste a ese lugar. La fe es tan simple, pero a la vez es tan poderosa e inquietante al espíritu, que en medio de una barca, en una tempestad que parecía que se los tragaba, un hombre llamado Simón Pedro le dijo: Señor, dime que yo vaya y yo voy. Y la palabra fue simplemente: ven. Y aquel hombre se lanzó hacia esas aguas impetuosas para caminar hacia el Señor. Él no escuchó que el mar se convirtiera en piedra, que el mar se hiciera un piso firme. No, era agua lo que él iba a pisar. Dice la Biblia que él se hundió. Y bendito sea Dios que todo lo hace bien. Le pregunté en una oportunidad: Señor, ¿por qué aquel hombre llamado Simón se hundió caminando hacia ti si tú le habías dado la orden que lo hiciera? Y él me dijo: simplemente porque él falló en la fe. Eso me habla de que cada paso que nosotros damos siempre será basado en una esperanza contra esperanza. La Biblia dice: el justo por fe vivirá. Y dice la Biblia que ese hombre, que aún cuando se había hundido, en medio de ese hundimiento, en las profundidades de esa agua, él dijo: ayúdame, Señor. Y el brazo de Dios, que no tiene medida, el brazo de Dios que no tiene límites, tomó, le levantó y le sacó.
Y yo dije, Señor, necesito que me lo enseñes más claramente. Y Él me dijo, no importa cuán profundo puedas caer, mi brazo siempre será más largo que el profundo mar y yo te sacaré. No tengas temor, no tengas miedo a hacer cosas en fe para Dios, porque Dios no deja huérfano a nadie, ni abandona a ninguno de aquellos que en Él ha creído. La Biblia dice que los que esperan en Él no serán avergonzados. En los años de ministerio he hecho locuras, pero así también como para muchos estas cosas son locuras, para mí es poder de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Simplemente créele a Dios y Él hará. Que Dios les bendiga.